producto que se aprovechó más o menos hace unos 75, casi 80 años, ¿verdad? El guayule. Ajá. El guayule, perdón. Es muy importante esta planta ya que de ella se podía sacar hasta hule. Sí. Lo usaban hasta como chicle, ¿no? En aquellos Como tiempos. chicle. Ajá. Usted es nacida por allá en la región de Durango, acá por los rumbos de Pedriseña, ¿va? En De Pedriseña, Durango. En Pedriseña. Y por ahí había la vía que pasaba por ahí, la vía del tren, y en esos tiempos, ¿qué será? Estaba la estación del ferrocarril, allí luego enfrente de la casa de mis abuelos. Ajá. Y había por ahí cargaban en el tren. Allí empacaban, llegaban con el guayule en trocas, y allí lo bajaban, y de allí tenían empacadoras para empacarlas, el guayule. Y cuando ya tenían algunas así pacas ya, entonces ponían gente y lo subían al tren de allí. Eso es. Entonces, por ahí lo transportaban a alguna parte donde lo pudieran procesar para sacar el producto Pero allí no había donde lo procesaran, nada más lo empacaban y lo mandaban, pero no sé yo dónde, para dónde sería. Eso es. Por acá hay algunas regiones en el estado de Chihuahua en donde se aprovecha el orégano y ocupan gente para que se vaya al campo, al monte y se vaya y se acampe precisamente y ubiquen los puntos donde hay orégano. Me imagino que ese era el procedimiento con el guayule. Sí, porque allá también se llevaban mucha gente para procesar, para cortar el guayule. El orégano también. También el orégano. Había campos también, allá en la sierra donde se iban allá se quedaban, y ya cuando venían de allá, pues ya venían cargados con el orégano. Con el orégano. Entonces ya tenían experiencia, yo creo que de ahí agarraron gente y se la llevaron al guayule, ¿no? Pues a lo mejor que sí. Ajá. Porque ya para las trocas de allí, nomás de allí de Pedriseña, nomás salían a cargar, ya venían cargadas de allá. Entonces yo creo que acercaban las trocas allí a los campos donde lo dejaban, yo creo, cortaban y quién sabe en qué parte se los dejaría. Yo creo que usaban muchos animales por ahí para transportarlos, sí, ¿no? Pues seguro, yo creo. Donde no podían entrar las trocas. Pues que hierbanís y que quién sabe qué decían, que de por allá, yo creo, donde no entraban las trocas, yo creo lo sacarían en ¿qué sería? ¿En burros o en qué? Así lo sacaban. Pues sí, yo creo. Así era, más o menos. Llegaban a las trocas y los cargaban. Sí, es que esto era más o menos en 1945, 46, 47, cuando estaba en auge la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y como sacaban ahí hule, lo utilizaban mucho para sus productos. Para las llantas, ¿verdad? Entonces, incluso hubo problemas por acá en el norte de México, porque había mucho contrabando de recursos naturales. Ajá. Dentro de ellos, pues estaba el guayule, ¿verdad? Sí. El guayule. Entonces, llegaba allí al campo del guayule, a una orilla de la vía del tren. Sí, estaba la vía aquí cerquita, la estación del ferrocarril aquí. Sí. Cerca, nomás las vías lo dividían donde tenían el campo del guayule, y ya cuando entonces ya metían carros ahí, estos vagones para cargar el guayule. Ajá. Tenían una escuela ahí. Sí. Allí se ponía el tren, el ferrocarril, y allí cargaban las pacas, las empacaban, allí vaciaban las trocas, todo el guayule que llevaban, y se iban y traían más, y allí estaba gente empacando.
unas empacadoras grandes así de madera con fierros, así que le metían el guayule y le aplastaban así. No, eran prensas y luego los Ándele hinchaban. la prensa y allí, Mm. y allí lo empacaban y de allí lo cargaban en los vagones del ferrocarril, Ahí en mero Pedriseña. en mero Pedriseña. Y lo traían por allá, del rumbo, me decía, de Yerbaniz, Sí, ¿verdad? de por allá del lado de Durango, por allá. Por quién aquellos. sabe. Ajá. Sí. Por mientras ustedes ahí lo checaban como chicle, ¿no? Sí, no le digo que yo cuando no tenía con qué comprar, yo Sí. agarraba pedacitos y lo masticaba y Sí. se hacía chicle y lo agarrábamos como chicle. Pues, ¿no? Muy bien. Ahí estaba mostrado que sí tenía Sí. las características Sí, la adecuadas como cascarita. hulia. La cascarita del guayule. Sí, entonces Pero estaba así, las matas pues, sí, así grandes porque... medían como 1,5 metros las Sí, matas. porque estaba como cuando ya empacadora lo doblaba y quién sabe cómo hacía él. Para ¿no? las prensas, ¿verdad? La prensa esa. Pero en las trocas me dice que llegaban bien acomodados, que llegaban bien hechos ahí manojos, ¿verdad? Sí, es que y venían en la troca y luego con unos como cinchos lo amarraban para que no se cayera, lo apretaban. lo apretaban. Así vi que cómo cosechan la caña de azúcar, cómo lo echan en grandes camiones, en la cosecha.